Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor y el placer de entrevistar a don Enrique Ali González Ordosgoiti, sociólogo y ensayista, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, licenciado filosófico de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, Italia. Fue profesor e investigador del Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor invitado en diversos certámenes, autor de varios artículos y libros de investigación histórica, y quien hace poco participó en el debate Venezuela, Guerra 1810-1823, Independencia o Secesión Civil o Internacional de la Asociación Héroes de Cavite, junto a otros historiadores, ¿no? Y bueno, el día de hoy estaremos charlando sobre ese apasionante debate historiográfico que existe en Venezuela con el uso de los términos históricos, ¿no? Y lo que en realidad representan independencia o guerra civil. Las guerras españolas o hispanoamericanas del periodo 1808-1825 son concebidas como un fenómeno histórico único derivado del derrumbe dinástico de 1808 y desembocaron en una revolución política. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, don Enrique. No, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar invitado en Venezuela Provincial, canales que sigo permanentemente porque la abundancia de su trabajo y la calidad de su trabajo son realmente coleccionables. Muy bueno, lo felicito. Un honor sus palabras, don Enrique. Y bueno, la primera pregunta no podría ser otra que sino, dentro de la mitología nacional, la guerra de la independencia ocupa un lugar destacadísimo en el panteón venezolano, ¿no? Pero de lo que no hay ninguna duda es que el término guerra de independencia o emancipación e independencia fueron falsificaciones históricas que ya superan los bicentenarios si nos basamos a los hechos reales, ¿no es así? Absolutamente. Yo creo que incluso ya yo, por ejemplo, hablo de premisas. Todos sabemos que cuando se da un discurso científico y uno parte de una premisa, es algo que ya está absolutamente comprobado, que no necesita nueva comprobación. Y yo creo que cuando nosotros vemos que en 1498, a la llegada de los españoles a lo que hoy es el territorio de Venezuela, en Venezuela existían 8 áreas culturales de los indígenas bien certificadas por Miguel Acosta Sáenz, y ahí habían dos características fundamentales. No había ningún centralismo en ninguna área en particular y muchísimo menos entre las áreas. Eso eran distintos pequeños territorios gobernados por distintas tribus, si acaso cacicazgos, pero no había ninguna unidad política. La unidad política de lo que hoy es el territorio de Venezuela se va a gestar es dentro de la conformación de la sociedad hispano-venezolana, hispano-indígena, que se va a crear desde el 16 al 18, que va a tener un momento cumbre, que es realmente el momento de inicio de lo que hoy es el territorio centralizado de Venezuela, y es con la Capitanía General de Venezuela en 1777. De ahí se deriva otra premisa fácil, y es que la unidad político-territorial de lo que hoy conocemos como Venezuela se da en el interior del imperio español, no en el exterior, en el interior del imperio español. Por lo tanto, Venezuela surge dentro de España. Y cuando algo está dentro y sale, eso no se llama emancipación, eso se llama secesión. Entonces, ahí hay algunas ya premisas que hay que establecer. Venezuela se crea como marco territorial, político territorial, es dentro del imperio español, que se va a conformar como Capitanía General. Cuando se separa, eso es una guerra de secesión, y cuando realmente existe la posibilidad de generar etnónimos nacionalistas de venezolanos, o sea, que alguien sea venezolano, entendiéndolo como etnónimo nacional, es a partir de 1830 en adelante, con la creación de la República de Venezuela. Eso también permite establecer de una vez que no se puede hablar que España invadió a Venezuela, porque eso no sucedió nunca, porque Venezuela como república independiente existe desde 1830, y desde 1830 en adelante nunca España ha invadido Venezuela. Y por lo tanto ya esas son premisas que hay que establecer, porque todo lo demás es un deseo de mentir, es un deseo de
seguir con la mentira que se generó en el propio siglo XIX como una cortina ideológica por uno de los bandos que estaba luchando, porque hay que entender que fue una guerra civil evidente, fue una guerra civil entre españoles que eran de dos partidos políticos, el partido político republicano llamado patriota en la literatura historiográfica y el partido político realista que era monárquico llamado, digamos, el partido político monárquico que era llamado realista en esta historiografía, pero eran españoles todos. Y esto es importante porque, por ejemplo, es bueno seguir insistiendo para que la gente comprenda que, por ejemplo, Simón Bolívar nunca fue venezolano, porque nació español y murió colombiano. Antonio José de Sucre nunca fue venezolano, porque nació español y murió colombiano. Miranda, con las distintas versiones que tengamos de su obra, positivas o negativas, pero Miranda nunca fue venezolano, nació español y murió español. Y esto es algo, son datos de la realidad, independientemente de que algunas personas sientan alterada su inteligencia emocional con esto. Esos son hechos históricos. Nosotros no podemos seguir repitiendo falsedades, porque además es importante saber que la historia siempre se hace en presente, siempre se escribe en presente y es necesario reescribir la historia para comprender realmente lo que somos. Incluso para mí, por ejemplo, es tan evidente lo que voy a decir, que une a todo lo que es, digamos, lo que era el reino español y que hoy es parte de lo que nosotros muchos llamamos la civilización hispánica o la civilización ibérica a la cual seguimos perteneciendo. Y es que con la invasión napoleónica a España en 1808 y con todo lo que eso trajo de suyo, ahí resulta que la proposición que traía Napoleón, que además era falsa total, porque era un ideal republicano francés que se había transformado en monarquía, pero ahí se abrió en dos la sociedad española, tanto en la península como en Iberoamérica, y esa herida se va a cerrar totalmente, parcialmente en Hispanoamérica, hacia 1898, que se cierra de manera distinta porque simplemente le es arrebatado Puerto Rico y Cuba al imperio español, pero se va a cerrar más o menos definitivamente, va a ser en 1978, con el proyecto de una monarquía republicana. Ese es si nosotros utilizamos lo que son los anales, la escuela de los anales en Francia, del largo plazo histórico, yo creo que nosotros podríamos decir con propiedad que hay algo que comienza en 1808 con la invasión de Napoleón, abre un ciclo que terminará destruyendo la unidad del imperio español y va a concluir, por lo menos definitivamente en el lado de España, de la España europea, con la creación de un estatuto de monarquía republicana, que si hubiese hecho mucho antes no hubiese habido esa división. Pero es un largo proceso. Monarquía constitucional, don Enrique, no republicana. ¿Ah? Monarquía constitucional, no republicana. Exacto, perdón, monarquía constitucional, que de pronto por fin se unieron los grandes opuestos. Pero es una larga historia de más de 150 años y que debemos verla como una unidad, porque resulta que a veces aquí en la historiografía venezolana se dedicó a partir de 1830 y quizás con algunos años anteriores a crear una idea de la lucha que se había efectuado totalmente errada, destacando que una supuesta invasión que nunca hubo, destacando una guerra entre dos etnias que no había, porque había una sola etnia, que era la etnia española, la de los españoles nacidos en América y la de los españoles nacidos en Europa, pero era una sola etnia. Y eso se creó toda una historiografía para dividirla, para separarla, y es algo que realmente ya no aguanta el paso del tiempo, porque es una mentira que aunque esté consolidada, hay que combatirla porque las mentiras no pueden seguir primando a la hora de elaborar la conciencia nacional y la conciencia general hispana. Efectivamente, don Enrique, Venezuela es una creación hispana, ¿no? Española, porque ya en 1528, por medio de Real Cédula, el rey Carlos I o V crea la provincia de Venezuela y después, posteriormente, en 1777, con la Real Cédula de don Carlos III, se crea la Capitanía General de Venezuela,
que representa pues el espacio territorial actual que tiene Venezuela, ¿no? Incluyendo lo que serían las provincias de Nueva Andalucía, Guayana, Maracaibo, entre otras, ¿no? Pero, don Enrique, hay autores como Laureano Vallenilla Lanz que usa el término de guerra civil y derrumba el mito establecido por la historiografía oficial. Y hay que decirlo, esta guerra enfrentó entre sí a los españoles americanos desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego y hubo tres bandos. Después le explico los tres bandos cuáles son. En especial, esta guerra se llevó a cabo en los virreinatos del sur, es decir, Nueva Granada, Perú y La Plata, ¿no? Y por supuesto está incluida la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué opinión tiene con respecto a esta opinión, ¿no? de Laureano Vallenilla Lanz de acuñar el término de guerra civil? Y bueno, a mí, yo he leído a Laureano y me parece, cuando uno lo ve a lo largo del tiempo, me parece que fue un gran acierto de él, sobre todo hacerlo desde el principio de ya cuando él comenzó o a desarrollar sus grandes ideas a principios del siglo XX y después, bueno, se le fueron añadiendo otros elementos que trataban de ver una especie de sociología del pueblo venezolano. Eso a mí me influyó muchísimo para comprender, para comenzar a comprender lo de la guerra civil. Ahora, yo creo, y en eso, digamos, me distancié o sea, o incorporo o aumento la visión de Laureano, si me permite la inmodestia, en el sentido que ya, como todos éramos españoles, independientes de si habíamos nacido en la España europea o en la España americana, y era una guerra entre españoles, ya era una guerra civil. A eso se le añade que también en esa guerra civil participaron de ambos bandos españoles americanos. Eso es importante. Incluso uno de los emblemas más característicos para ejemplificar esta idea en el caso de Venezuela es que Simón Bolívar estaba en el Partido Republicano y su hermana estaba en el Partido Monárquico. Eso evidencia muy a las claras cómo los mismos españoles americanos, que yo creo que aquí además hay que acotar, no eran solo los españoles criollos, porque es que hay dos conceptos de criollo. El concepto de criollo que se manejaba en aquella época, venido de España, como hijo de peninsular nacido en América, es más o menos el mismo concepto que se sigue teniendo en todo Hispanoamérica. Pero en Venezuela, no quiero alejarme mucho del tema, pero en Venezuela va a ir surgiendo un concepto de criollo a finales del 19 que se va a asentar propiamente en el siglo XX, que es entender el criollo como la mezcla de lo blanco, lo indígena y lo africano. Es Sí, un concepto, como algo propio, ¿no? Igual sucede en el resto de países hispanoamericanos con este término de claro, criollo. es, sí, pero es que todavía, por ejemplo, en muchos países siguen utilizando el término criollo como nada más que el blanco nacido en América, digamos, el hijo de peninsular. Pero el otro surgió a finales del 19 y 20 y principios del 20. Pero entonces era una guerra porque no solamente participaron los criollos, entendido de esa manera, sino también los indígenas y los negros, y sobre todo los indígenas, al principio de muchos países, en el caso de Venezuela es evidente, apoyaban directamente a la corona. O sea, estaban en contra de la división de la nación, que eso es importante porque durante el principio de la guerra, que comenzó más en forma en 1811, al principio la causa de lo que sería el Partido Republicano era una causa minoritaria, era una causa con una influencia jacobina y por lo tanto una concepción fácilmente identificable en la historia de las ideas como una izquierda voluntarista que empezó a imaginarse una nación y al creer que al imaginarse ya existía y por eso empezaba a hablar de una vez de república cuando era minoritario. Entonces, esos procesos, lamentablemente, por supuesto, se recogen en los anales como las proclamas, las distintas proclamas que dijeron en su momento. Pero los analistas en el propio siglo XIX les costaba entender que una cosa es la fantasía de tú decretar que ya somos una república, bueno, esas son las ideas que tú tienes, pero eso no viene a cuajar, no viene a hacerse realidad, sino mucho más después. Y por eso decíamos que para nosotros hablar de lo que pasó entre 1810 y 1830 en Venezuela, preferimos catalogarlo como una época de transición con dos grandes transiciones. La transición de lo que va a ser 1810 a 1823
y luego la otra transición de 1823 a 1830. Y entonces ver las cosas que era todo un momento de movimiento permanente en donde seguían existiendo, por lo menos hasta 1823, las representaciones formales tanto del Imperio Español como la de los insurgentes que iba de acuerdo a la suerte, cuajando o no de acuerdo a la suerte de las armas. Sí, una etapa de mucha inestabilidad política. Pero, don Enrique, hay otros autores como el historiador colombiano John Ricaute, que hablan que las guerras de secesiones americanas fueron de dimensión internacional por la intervención de las legiones británicas e irlandesas, ¿no? Y otros mercenarios europeos, y también del ejército pacificador de tierra firme de Pablo Morillo, que estaba compuesto por 5.000 peninsulares, más o menos, ¿no? ¿Qué opinan respecto de esta hipótesis, ¿no? De que esta guerra fue de dimensión internacional? Bueno, sí, es por decir que dentro de esa clasificación entra lo de Morillo es un exabrupto, Ujú. porque Morillo era español igual que los españoles que estaban combatiendo aquí. Eso era parte del ejército del gobierno de un mismo país que era el Imperio Español. Es decir, ahí habría que excluir a Morillo. Luego yo pensaría lo siguiente, ¿serían tropas inglesas o mercenarios? Porque son dos cosas diferentes. Lo que uno percibe, sobre todo por el costo que posteriormente tuvo que pagar Venezuela por esas tropas, que eso no era un apoyo de Inglaterra, eso era una venta de una fuerza de trabajo llamados mercenarios para que combatieran de este lado. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no hubo lo que sí creo que hubo cuando se estaba dando la guerra entre lo que hoy son los Estados Unidos de América e Inglaterra, porque ahí sí parte oficial del ejército español participó, por ejemplo, en la guerra. Tenemos el famoso episodio de la batalla de Pensacola y el papel de Miranda, por ejemplo. Ahí habían Ujú. tropas españolas. Aquí hubo sobre todo mercenarios. Ahora eso me lleva a una pregunta, que digamos, una pregunta para la cual no tengo respuesta. Es lo siguiente. Es indudable que con España, con todo lo que fue la creación del Imperio Español a partir de 1492, se va a generar lo que va a ser llamada, con mucha razón, la primera globalización. Se creó de verdad un mundo globalizado a la escala de su época. Entonces es evidente que el concepto de globalización implica que hay una interacción entre prácticamente todas las naciones del mundo, aunque en aquel momento no alcanzaban a participar abiertamente como beligerante. Otras zonas como Oceanía, la Oceanía más alejada de estos centros, pero sí había un contacto entre las principales potencias europeas que trataban de dirimir su hegemonía. Es evidente que entonces cualquier conflicto que se dé en una época de globalización va a incorporar una presencia abierta o soterrada de los distintos, por lo menos de las distintas potencias que componen el mundo en su momento. Ese pudiera ser una definición de guerra internacional. Si es así, pudiera entenderse como guerra internacional. Pero entonces habría que introducir otro elemento, porque habría una diferenciación entre guerras internacionales cuyos escenarios de batallas se dan en distintos países y guerras internacionales cuyos escenarios de batalla se dan en un solo país. Por ejemplo, en este caso, el escenario de batalla por excelencia fue todo Hispanoamérica, Ujú. especialmente, bueno, toda la Hispanoamérica del Sur. Por lo tanto, era un solo país donde se estaba dando la lucha, que era España. Las potencias externas financiaban otras cosas, financiaban a los mercenarios, pero no hubo batalla, por ejemplo, en las zonas que controlaba Inglaterra o en las zonas que controlaba Francia. Entonces, bueno, habría que ver esas dos caracterizaciones, pero lo que sí es que pudiera ser también la idea de que en globalización, evidentemente que en todas las guerras, en época de globalización, hay participación de las principales potencias del momento. Sí, ya sea activa o pasivamente, como sucedió con Inglaterra en el caso de esta guerra civil, ¿no? Entre hermanos, porque eso es lo que fue a la final prácticamente. Ahora bien, don Enrique, en 1810 se iniciaron diversos movimientos que apostaban por tres salidas a la crisis que suponía la invasión de Napoleón a España, ¿no? Y el apresamiento de Fernando VII
eh, por parte de los franceses. Y uno es el movimiento secesionista que buscaba romper con la España peninsular, el otro es el que pretendía mantenerse unido a la corona española, y el tercero, que no se toma mucho en cuenta, es la división que existe entre los realistas liberales y conservadores, unos que apoyan una monarquía constitucional y otro absolutista, que hizo sobre todo que después del levantamiento del Riego en 1820 se dividiera el bando realista y que fue fundamental en el devenir de la guerra posteriormente, ¿no? Claro, 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 no, perfecto. Incluso aquí hay que llamarla, comparto plenamente tu tesis y creo que fue poco importante para el caso de Venezuela inicialmente, esa tercera posición. Pero resulta que esa tercera posición pudiéramos, de acuerdo a otras visiones y a otros historiadores, decir que actuó casi como una quinta columna. Es decir, que quería que para debilitar a la monarquía termina debilitando el imperio, que es otra cosa. Entonces ahí, digamos, ¿y por qué lo intenta? Porque la lucha ideológica que se transformó entre república y monarquía llevó por la falta de acuerdo a combinarse con la guerra de secesión, incluso apostando, evidentemente en el caso del sector liberal, que hay que llamarlo desde el punto de vista de la historia de las ideas, decir también que es liberal de izquierda y jacobino. Ese movimiento termina apoyando al movimiento secesionista, creyendo que después pudieran haber algún tipo de o de reunificación o simplemente como que apostaron por lo que ellos consideraban que era un mal menor. Entonces eso es algo, digamos, que evidentemente minó las bases. Pero aquí, hablando también, en el caso de Venezuela, se ha establecido una relación incorrecta entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, porque en la literatura, en la historiografía, se ve como una continuidad, como un desarrollo de que el 5 de julio viene del 19 de abril. No, el 5 de julio es contra el 19 de abril. Son dos fechas contradictorias totalmente, porque el 19 de abril se forma una junta para defender al rey Fernando VII y el 5 de julio se establece la secesión. Entonces, ahí son dos cosas completamente distintas y aquí se ha también opacado el 19 de abril para tratar de ser subsumido en el 5 de julio sin darnos cuenta o sin dar cuenta a la historiografía de la importancia que tiene el propio 19 de abril, porque muchos de los criollos, que además eran los sectores adinerados de la época, los sectores dominantes, muchos de esos criollos no participaban de la idea de la secesión para el 19 de abril de 1810, porque hay otros que buscan explicar la historia por como cosas ocultas y misteriosas, que dicen, no, no, ellos hicieron eso como mientras tanto, pero en el fondo ellos pensaban, no, no, un momentico, esas cosas son unas suposiciones que terminan siendo más bien para ser anotadas en los hechos sobrenaturales, como mágicos. No, no. Para el 19 de abril de 1810, la mayoría que se consigue en el Cabildo, en donde participan estos criollos y que son los sectores dominantes de la época, lo que se plantea es el apoyo al rey que ha sido depuesto por Napoleón. Es decir, ahí no hay idea de proponer la ruptura con España. Entonces, ese pensamiento, digamos, ha sido disminuido, disminuido o casi se intenta ser simplemente subsumido por el 5 de julio, que en el 5 de julio entonces triunfa, digamos, lo que era también la división entre los criollos. Porque así como va a haber una división entre los monárquicos, también había una división entre los criollos como etnia, como grupo étnico, que no era política para 1810, sino entre los propios criollos habían uno que fueron que se impusieron de que continuara la monarquía y había otro que será en 1811 que van a plantear la secesión. Es decir, también había división del lado de quienes propusieron al principio de 1810 el desconocimiento a las imposiciones de Napoleón, pero habían otros que eran minoría, especialmente en la sociedad patriótica, que eran minoría que estaban planteando era directamente una idea republicana y por lo tanto secesionista.
Es importante estas divisiones que se dan, porque bien como usted bien señala, en el bando criollo en 1810 también hubo estas divisiones, ¿no? Pero quizás la división que marcó el devenir de la guerra es la que le nombré anteriormente, con la sublevación de general, del coronel Riego en la península, en Cabezas de San Juan en 1820, porque en Venezuela, claro, los monárquicos, había unos que no les gustaba la constitución de Cádiz y querían que siguiera una monarquía absolutista, ¿no? Y se dan deserciones dentro del bando realista. Vemos el famoso caso del indio Reyes Vargas, ¿no? Que no, por ser conservador no, y no liberal, pues decide cambiarse al bando insurgente. Y algo que llama mucho la atención, don Enrique, es que después de esta división, que por cierto, el oficial realista Rafael Sevilla en su memoria lo dice así, que esa fue la puntilla para que los realistas perdieran la guerra, ¿no? Y llama la atención que después del levantamiento de Rigo es que vienen las victorias insurgentes importantes que casi sellan la independencia, ¿no? Como lo son la batalla de Carabobo y el resto de batallas en los otros territorios, como puede ser la batalla de Boyacá, la de Junín, la de Ayacucho, etcétera, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Incluso si uno, incluso el mismo hecho de que se pasaran de un bando para otro, pudiera ser ya un indicativo de que todos sabían que eran la misma nacionalidad, que eran la misma etnia, que era pasarse de un partido político a otro, que aunque pueda ser criticable del partido donde se pasa, de donde sale, pero era evidente que no era que se estaban pasando para otro país, para gente de otro país, ni para gente de otra etnia, sino que eso era como normal, no se comprendía como una traición a lo que ellos podían considerar su propia nacionalidad, sino era una, digamos, traición a lo que inicialmente era la idea política fundamental de cada uno que después se cambia. Estoy de acuerdo porque a veces también, y es importante señalar eso, por ejemplo, en la manera como se narran las batallas y la grandilocuencia para hacer énfasis en todo el papel militar en esta guerra, olvidando el papel propiamente político. Entonces dicen que, bueno, se derrotó al principal imperio de la época. Bueno, pero se derrotó por estas cosas, por la propia división de la cabeza que tenía el imperio. O sea, la división entre lo monárquico, la aparición de los liberales contra conservadores, todo eso que estaba pasando en Los los principales. republicanos, por otro lado, por supuesto. Exacto. Entonces, sin esa división política, es evidente que el imperio hubiese tenido una mayor posibilidad de reconstruirse, incluso de reconstruirse incorporando, porque también hubo intentos para reincorporar lo que se estaba saliendo. Es decir, hubo intentos políticos de hacer lo que no se dieron al final. Bueno, está bien, no se dieron, pero sí había esos intentos. Pero claro, cuando dentro del seno de toma de decisiones del centro del imperio se da esa división, que es una división muy grave, la división entre inicialmente los liberales y conservadores, división que sigue arrastrándose de distinta manera a lo largo después de aquí mismo uno trata desde el punto de vista de la historia de las ideas y observa que a partir de la Revolución Francesa se abrió un campo de batalla en las ideas muy gruesa y que sigue vigente y que siguen vigentes con distintos ropajes, pero siguen vigentes y todas, absolutamente todas, llaman a la destrucción, porque eso también es importante, porque han creado destrucción por lo menos en los otros países donde se impuso, distinto a Francia. Y entonces, bueno, eso ocurrió aquí, que después incluso, por ejemplo, aquella frase que después dice Bolívar, que ha arado en el mar, que, bueno, en tal caso diciendo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Al final se crearon 20 naciones y 20 naciones que no lograron surgir, la mayoría de ellas, en el siglo XIX con un nivel de destrucción, en el caso de Venezuela, espeluznante, que incluso nos permite en este proceso de revisión histórica y de reconstrucción histórica poder formular una pregunta. ¿Cuánto se ganó y cuánto se perdió con la disolución del Imperio Español en América? Esa es una pregunta que tenemos que hacernosla.
porque para sacar la cuenta exacta de lo que habían. Y por eso, y esa pregunta ha sido parcialmente respondida por aquellos que participaron en la ejecutoría de esas cosas, que fue unirse a toda la leyenda negra que ya había sido creada por Inglaterra, por todos los sajones, incluyendo Holanda, por supuesto, y por Francia, y que la siguen utilizando como una especie de respuesta muda a la pregunta de cuánto costó esta separación, porque es imposible negar que hubo una destrucción, entonces la avalan o la han intentado avalar con todo lo que es la monserja de la leyenda negra, que sigue siendo para muchos simplemente la coartada para poder tratar de tapar lo que realmente sucedió. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, podemos decir muy someramente que un Estado se caracteriza por ser una entidad política que controla un territorio. Y el control del territorio no es solamente pues, el control que tenga por las armas, sino el control civil, el control de información, de saber quiénes habitan ese territorio. Y nosotros podemos decir que todos esos archivos, toda esa manera de censos que habían poblacionales, que hubo hasta 1810, desaparecieron, fueron eliminados. Y el Estado venezolano aún hoy no controla completamente quienes viven en su territorio. Aún hoy estamos hablando del siglo XXI. Es decir, que el aparato que había construido el Imperio Español en 3 siglos para poder tener una especie de idea general de censo de los habitantes, que era ayudado luego por las visitas pastorales de los obispos, eso desapareció. Y aún hoy hay una cantidad de zonas oscuras en las principales capitales de Venezuela. Hay, por ejemplo, toda una especie de continuidad al margen de la autopista que va entre Caracas y Valencia, donde hay numerosas poblaciones unidas a través de barrios, y de eso no hay un censo completo. Y estamos hablando del siglo XXI. Ese proceso de destrucción y de acostumbrarnos a avalar la destrucción es algo que debemos eliminar. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. Don Enrique, el mismo Simón Bolívar, ¿no? Antes de morir en el año 1830, dijo que habíamos perdido 300 años de industria, ¿no? Se refería justamente a aquella industria que habían hecho los españoles durante ese lapso de tiempo. Pero hay que quedarnos con que hay distintas caracterizaciones, ¿no? Que fueron atribuidas a las guerras que se vivieron en Hispanoamérica: guerra civil, guerra de independencia, guerra y revolución también, tomando en cuenta las relaciones existentes en distintos niveles entre la guerra y el proceso revolucionario, ¿no? Se muestra en este sentido, don Enrique, cómo el mundo hispánico en su conjunto, ambos desembocan no en el fortalecimiento del Estado, sino al contrario, en su desmantelamiento, ¿no? Y es triste, ¿no? Porque se fragmentó, como usted bien señala, en 20 republiquetas que hoy en día pues no hacemos peso a nivel mundial. Así que bueno, don Enrique, ya nos quedan 4 minutos de este podcast. Ha sido todo un placer escucharlo el día de hoy, escuchar sus luces, y las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirte de nuestra audiencia. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes, compartir con usted mismo, don Emilio, compartir algunas de estas ideas, y que bueno, estamos presentes en la misma lucha, que es una lucha por la recuperación de la memoria histórica, que esto es incluso una lucha ética, porque no podemos seguir con mentiras. Venezuela surgió dentro del Imperio Español. Ahí está su génesis. Y por lo tanto, aunque hoy en día se haya roto la unidad política, lo que no puede romperse es nuestra unidad étnica y nuestra unidad civilizacional. Somos parte de una misma civilización, que es la civilización hispánica, y debemos crear nuevos puentes para reconstruir nuestra unidad y combatir además toda esa época que ha sido teñida de odio y que aún hoy sigue siendo para muchos como si hubiese sido ayer la circunstancia. Debemos proceder a la reconciliación, al perdón mutuo de todas las personas que participaron en esas terribles batallas y señalar nuestra unidad. Somos de la civilización hispánica y es algo que debemos sentirnos muy orgullosos.
Así es, don Enrique, todavía nos une la cultura y sobre todo esta lengua, ¿no? Que estamos hablando, la lengua de Cervantes, el español o el castellano. Bueno, aprovechamos, don Enrique, para recordarles a las personas de que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Recuerden que nuestros artículos de investigación histórica pueden conseguirlos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así cuando subamos nuevos vídeos estén informados de estas entrevistas y otros programas que tenemos. Aprovechamos, don Enrique, para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izán, Domingo González, Daniel Sierra, Miguel Curvelo y Mario Pérez. Si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con todo el dinero, pues ya nos está ayudando en esta labor de investigación histórica. Bueno, don Enrique, encantado de haberlo tenido el día de hoy aquí en nuestro canal. Esta es su casa para cuando quiera Muchas hablar de gracias. estos temas históricos y le mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Venezuela. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, adiós.